Durante más de medio siglo, el silicio ha sido el alma de la revolución tecnológica, desde los primeros transistores hasta los chips más avanzados. Este elemento ha hecho posible la existencia de ordenadores, smartphones y prácticamente todo lo que hoy llamamos inteligente. Su abundancia, bajo coste y excelentes propiedades semiconductoras lo convirtieron en el material ideal para fabricar los circuitos integrados que cambiaron el mundo. No por nada hablamos de la era del silicio, y Silicon Valley no lleva ese nombre por casualidad. Pero como todo imperio, el silicio también empieza a mostrar signos de agotamiento. Nos acercamos a los límites físicos de la miniaturización, y eso conlleva varios desafíos: calentamiento excesivo, mayor consumo energético, dificultades para seguir el ritmo de la ley de Moore. La pregunta es inevitable: ¿estamos listos para un mundo más allá del silicio? En Tecnobarretina ya estamos explorando esa transición, y si te gusta este contenido y quieres apoyar el canal, puedes hacerlo a través de mi Patreon o PayPal. Cada aporte ayuda a mantener ese proyecto independiente, útil y sin filtros. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal, darle al me gusta y activar la campanita. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, vamos al lío. Ante los límites del silicio, ingenieros y científicos están explorando nuevas fronteras. Y lo que están creando parece ciencia ficción, pero es muy real. Chips neuromórficos, diseñados para imitar el funcionamiento del cerebro humano. Prometen una inteligencia artificial más eficiente, capaz de aprender como lo hacemos nosotros. Intel, por ejemplo, ya trabaja con su chip Loihi. La computación cuántica representa otro salto radical. En lugar de bits que son 0 o 1, los qubits pueden representar ambos a la vez, abriendo las puertas a una potencia de cálculo sin precedentes. IBM, Google y startups como PCI Quantum están compitiendo por liderar esta revolución. Y no olvidamos al grafeno, un material más delgado que el papel, 200 veces más fuerte que el acero y con una conductividad extraordinaria. Es un candidato fuerte para sustituir al silicio en ciertas aplicaciones. También se exploran ideas más exóticas: chips líquidos, computación óptica y almacenamiento y procesamiento basados en ADN. El futuro no pertenece a un único material. En un campo de batalla entre tecnologías emergentes, cada una con sus ventajas y desafíos, y el vencedor podría redefinirlo todo. Esto no es ciencia ficción lejana. Las grandes potencias tecnológicas ya están compitiendo por definir el futuro del procesador. IBM lidera la investigación en computación cuántica. Su procesador Condor ha batido récords de qubits y su meta es clara: lograr una computadora cuántica práctica antes de 2030. Intel apuesta por varios frentes. Sigue optimizando el silicio con tecnologías como RibbonFET y PowerVia, mientras desarrolla chips neuromórficos como Loihi y explora la computación cuántica. Google no se queda atrás. Con Sycamore alcanzó en 2019 la famosa supremacía cuántica, resolviendo en segundos un problema que a un superordenador le tomaría milenios. En la sombra, startups como Cerebras, PsiQuantum, Rigetti o Graphcore desarrollan chips innovadores, desde arquitecturas cuánticas hasta chips del tamaño de una hoja A4 para acelerar la inteligencia artificial. Centros de investigación como MIT, Stanford o el Instituto Max Planck están empujando los límites en nuevos materiales, lógica cuántica y computación no convencional. Ya no se trata solo de tener el chip más rápido, sino de atreverse a romper con todo lo anterior.
La gran pregunta no es si estas tecnologías llegarán, sino cuándo. Aunque ya existen prototipos funcionales de ordenadores cuánticos, chips neuromórficos y dispositivos basados en nuevos materiales, todavía estamos lejos de verlos en nuestros móviles o portátiles cotidianos. La mayoría sigue en fase experimental o en entornos muy controlados. Laboratorios, centros de investigación o empresas altamente especializadas todavía deben superar barreras clave como miniaturización, eficiencia energética, coste de producción y sobre todo lograr que sean estables y asequibles para todos. Pero si algo nos ha enseñado la historia es que la tecnología avanza más rápido de lo que imaginamos. Los primeros ordenadores ocupaban salas enteras. Hoy llevamos millones de veces esa potencia en el bolsillo. ¿Te imaginas un portátil que funcione como un cerebro? ¿O resolver cálculos complejos en segundos gracias a una red cuántica en la nube? El futuro no es una línea recta, a veces llega de golpe. Y cuando lo hace, transforma por completo cómo vivimos, trabajamos y pensamos. Estamos presenciando el fin de una era y el nacimiento de otra completamente nueva. El silicio nos trajo hasta aquí, pero el futuro será obra de materiales y conceptos que hoy aún nos suenan a ciencia ficción. Desde cerebros artificiales hasta computadoras cuánticas, nos enfrentamos a una transformación que no solo cambiaría cómo usamos la tecnología, sino cómo la entendemos. Lo que hoy parece lejano, mañana podría estar en tu bolsillo o incluso en tu mente. ¿Será el fin del silicio o su evolución final? En Tecnobarretina seguiremos muy de cerca esta revolución. Si te ha gustado este viaje al futuro, dale like, comparte y no olvides suscribirte. Soy Robert y nos vemos en el próximo vídeo.